Nuestra Eucaristía de hoy es un poco especial porque está con nosotros el Padre Teodoro de Usuye, Senegal, que ya le conocéis de otros años, y a él le haremos hoy entrega de los 4.158 euros que hemos recaudado para el programa de becas de su escuela y que es digno de nuestra solidaridad con los que tienen menos que nosotros. ¿En dónde se encuentra Usuye? Usuye se encuentra en la parte sur del país de Senegal, que es un departamento administrativo de la región de Ziguinchor. En esta parte sur viven la etnia de los Yola, la mayoría de la gente que están aquí a Durango son de este departamento, que es Usuye. ¿En qué consisten las becas que hoy se te entregan? Las becas que ya hace años que trabajamos con la parroquia de Santa María de Durango consisten en ayudar a unos alumnos y alumnas a estudiar en las escuelas privadas. Nos hemos pensado a este tipo de ayuda para mejorar, paliar la dificultad que tiene las escuelas públicas. Dificultad que se puede resumir con las huelgas, un tiempo largo que pierden durante el año escolar, lo que hace que los jóvenes que están en estas escuelas tienen dificultad porque no se cumple el programa que les toca estudiar, y esto se repercuta con los exámenes. Y la educación es importante para después poder ayudar a las familias, ¿verdad? Sí, la educación es importante porque, el país no tiene, sobre todo el departamento de Usuy, no tiene ninguna fábrica donde se puede decir uno que no ha estudiado puede trabajar manualmente. La única salida para los jóvenes se resume en la educación. Teniendo una educación pueden tener la suerte de ejercer como docentes en las escuelas o trabajar administrativamente. Sí. Una cosa más que quiero decir es agradecer a la parroquia, agradecer a la gente de Santa María por todo el esfuerzo que hacen para ayudar a estos niños, a estas familias, que serían sin estas becas no podrían quizás seguir estudiando hasta hoy. Es un esfuerzo que quiero subrayar porque estamos en un tiempo de crisis y lo he notado que aunque hay este tiempo, la gente se movilizó para dar efectivo esta ayuda. Gracias por todo. Vale, gracias.